Bueno, teniendo en cuenta las evidencias que he revisado, que son alrededor de 5 por cada uno de los temas, pues se nota un buen entendimiento de las evidencias o de la sesión que se dio la semana pasada. Hoy vamos a ver un poco mm, cómo se estructura una ficha antropométrica y qué importancias tiene las pausas activas en cuanto a las diferentes lesiones laborales que podemos adquirir en diferentes grupos de, digámoslo así, trabajos o ya que hay muchas ramas o, o ocupaciones que tienen, profesiones que tenemos, todo listo. Entonces voy a iniciar grabación, voy a apagar la cámara para efectos de calidad y comparto pantalla. Bueno, acá vamos a ver en la primera evidencia una ficha que generales nos da o nos certifica en qué condición física está cada uno de los aprendices. Con ello tenemos una recolección de datos y podemos no solo diseñar un plan de entrenamiento para el buen desarrollo físico de la persona, sino también para prevenir la salud. Y de esto va muy de la mano de lo que son las pausas activas, porque esta puede ser una de las opciones de pausas activas. Entonces, en lo que buscamos en la valoración antropométrica es evaluar el estado nutricional de cada uno de los aprendices, saber o determinar o que también cada uno de ustedes sepa la prevención que tiene, que se puede tener si se detecta tempranamente para evitar ese tipo de riesgos, poder diseñar un plan de entrenamientos o programas, dietas, de acuerdo a cada una de la condición física de ustedes, identificar los patrones de movimiento a nivel de desarrollo físico, saber qué puedo mejorar a nivel de rendimiento, tener monitoreo en diferentes etapas del proceso, que puede ser mensual, que puede ser trimestral, semestral, bueno, cada uno define, pero la ficha lo que nos ayuda es a tener la base para poder determinar en qué condición estoy. Y obviamente, de acuerdo a las diferentes poblaciones que hay, tener esa adaptación y poderlas ejecutar. Lo que nos vamos a encontrar en la ficha, que es una ficha básica para evaluar pues el rendimiento de cada uno de ustedes, en uno de los casos, perdón, es uno, la talla, pueden poner la talla que tienen en la cédula, los que ya tienen cédula, los que no, pues se hacen la toma de la talla, el peso y la envergadura, que es la distancia total, desde un extremo de una mano hasta el extremo de la otra, como muestra en la imagen. ¿Sí? El índice de masa corporal, que es el IMC, que se hace de acuerdo pues a esta ecuación, peso sobre estatura al cuadrado, pero pues yo lo que recomiendo es que en internet busquen medidor de IMC y ponen los mismos datos y automáticamente cuando le ponen los datos le dan calcular IMC y el calcular IMC pues le saldrá el rango. Entonces, teniendo en cuenta eso, como muestra acá el paso a paso práctico, si una persona de 70 kilogramos y de unos 75, pues el IMC será 22,86, que es el estado normal. Entonces, en esta tabla que nos da la Organización Mundial de la Salud, nos indica en cada uno de los percentiles que están, ¿sí? O los diferentes percentiles que están
y cuando yo termine de hacer mi ecuación, pues determinaré en cuál estoy. Si estoy bajo de peso, si estoy normal, si estoy en sobrepeso, en obesidad, uno, 2 o 3, que es la más riesgosa, listo. Entonces lo pueden hacer o con esta fórmula, o simplemente en internet busca el medidor de IMC, ponen los datos y le arroja en qué condición o qué IMC tiene, en qué rango está. Otro de los factores importantes es el pulso. El pulso nos determina a qué intensidad está trabajando mi cuerpo. En este caso, el pulso basal o el pulso en reposo debe estar entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Y la definición técnica del pulso es: el pulso es la expansión y contracción, el sístole y el diástole arterial producida por cada uno de los latidos del corazón. ¿Qué pasa con eso? Que cuando nuestro corazón hace sístole y diástole, lo que le está enviando al cuerpo y a los músculos es sangre oxigenada para que tengan un funcionamiento ideal. Listo, entonces cuando nosotros nos tomamos el pulso en reposo, que no hemos hecho ninguna actividad física que genere pues alguna alteración o elevación de la frecuencia cardíaca, debe estar entre 60 y 100. Si está por encima de eso, pues ya toca y se mantiene pues en el tiempo, toca hacer una visita a un doctor para que revise por qué está alterado el pulso en reposo. Podemos encontrar en qué partes del cuerpo nos podemos tomar el pulso, ¿sí? ¿Por qué nos podemos tomar el pulso en estas partes del cuerpo? Porque son arterias que transportan mucha sangre a nuestro cuerpo y que están muy cerca de la piel. Entonces es muy fácil el tacto y sentir pues cómo pasa seguidamente la sangre. ¿Sí? Entonces está la temporal, la carotidia, la axilar braquial, la radial cubital, femoral polpítlea y la pedial dorsal. Si ustedes quieren, en cualquiera de estas partes, pues se tocan y pueden sentir el pulso. Otro de los aspectos importantes es la frecuencia cardíaca máxima. Entonces tenemos la frecuencia cardíaca basal o en reposo y tenemos la máxima. ¿Qué nos determina la máxima? ¿A qué intensidad está trabajando mi cuerpo sobre una carga, digámoslo, bueno, carga de trabajo? Entonces, por lo general, si yo tengo 20 años, mi frecuencia cardíaca máxima sería 200 porque según la fórmula nos dice, bueno, el concepto de frecuencia cardíaca máxima es el máximo latido alcanzable de forma segura durante el ejercicio intenso. ¿Por qué se dice que alcanzable y seguro? Porque si nosotros sobrepasamos esta intensidad del 100%, que ya les explico cómo se saca la máxima, en un ejercicio intenso lo que podemos hacer es que podemos, al esforzar nuestro corazón y nuestro cuerpo, sufrir alguna lesión y hasta en ciertos casos, pues, tener un paro cardiorrespiratorio. Esto es vital para establecer las zonas de entrenamiento, optimizar el rendimiento de manera segura. Entonces, acá el ejemplo es con una persona de 30 años. Entonces, siempre hay una constante que es 220. Si a 220 le restan los 30 años, da 190 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona de 30 años alcanza los 100 latidos, 190 latidos por minuto, está trabajando a un 100% de su capacidad física. Eso es lo que traduce esta fórmula. Entonces, en la ficha que yo les voy a enviar al grupo, que es editable, lo que ustedes deben hacer es poner la edad para yo saber si la frecuencia cardíaca máxima, la fórmula que está también ahí en la ficha, es la adecuada o si está mal diseñada o si no están haciendo la fórmula bien, porque hay algunos que ponen lo que no es. En algunas ocasiones confunden
la frecuencia cardíaca máxima con la basal y pues son dos frecuencias totalmente diferentes, como se los acabo de explicar. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que ustedes deben realizar en esto, en la ficha, son unos test que nos van a ayudar a evaluar la capacidad física o la condición física que tienen ustedes. Para el tren inferior vamos a hacer sentadillas, el tiempo es 1 minuto y ustedes deben contabilizar cuántas sentadillas hacen en ese minuto. Para flexiones de codo vamos a medir la fuerza del tren superior también durante 1 minuto y ahorita pues les muestro la imagen cómo es las flexiones para los hombres y para las mujeres. Fuerza abdominal durante 1 minuto, cuántas repeticiones hacen 1 minuto, lumbares igual, cuántas hacen 1 minuto, los burpees, cuántas hacen 1 minuto. Lo que cambia es el test de Cooper que mide la capacidad aeróbica y es saber cuántos minutos recorre durante 12 minutos. Entonces, la zona principal que se va a catar en este caso, de cuádriceps son, de sentadillas son las piernas, flexiones de codo, pecho y brazo, fuerza abdominal, abdomen, lumbares, espalda, burpees, cuerpo completo. Y el test de Cooper evalúa nuestros pulmones y nuestro corazón. Entonces acá les voy a mostrar cada una de las imágenes de cómo se ejecuta cada uno de los test para que ustedes lo tengan presente. En este caso, para las mujeres, es en las rodillas. Para los hombres es en punta de pie, listo. No es que sea nivel medio o nivel alto, sino que se mide para las mujeres de esta manera, que siempre quede recto, y para los hombres de esta manera. Si hay mujeres que lo hacen de esta manera, mucho mejor. Acá está el de lumbares. El de lumbares es sin las manos, o sea, las manos van atrás de las lumbares, sino que en la imagen muestra la extensión o la altura que debe tener eh, el aprendiz al ejecutarlo, pero las manos van atrás. Aquí está el paso a paso de los burpees, cómo inicia y cómo termina. Y el test de Cooper, que es los 12 minutos seguidos, y es la idea de recorrer la mayor distancia posible en ese tiempo. Muchas de las preguntas que me hacen es, profe o instructor, el test de Cooper se puede hacer caminando, de poderse hacer sí, pero no es la misma distancia que va a recorrer caminando que trotando. O sea, trotando voy a un ritmo más ligero, voy a recorrer más minutos durante los 12 minutos que si lo hago caminando. Entonces, esa es pues como la pregunta que siempre me hacen en cuanto al test de Cooper. Todo esto lo deben llevar a la ficha con los datos precisos. ¿Cómo pueden medir esto? Reloj. eh, inteligente que mida los metros o el celular, todos, pues ya la gran mayoría de personas contamos con celular Smart, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es, es descargar alguna aplicación que nos mida los metros de distancia que caminamos o que trotamos. Bueno, en este caso, ustedes deben dar ese informe primeramente de los resultados de cada uno de los test. Y posterior a eso, que yo también les envío el documento del baremos, lo que deben hacer es hacer como el diagnóstico de acuerdo al baremos que yo les voy a enviar y determinar si están bien, regular o mal. Ejemplo, en las flexiones, sentadillas para hombres entre 18 y 25, excelente, excelente si hace mayor de 54 y si hace menos de 20 deficiente. Y para las mujeres, si hacen más de 48 excelente, y si hacen menos de 8 deficiente. O sea, aquí la nota que ustedes van a alcanzar no es por si hicieron más de 10 20
o si están en excelente, aprobar, o si están en deficiente van a sacar D, no. O sea, acá la idea es que ustedes aprendan cómo se toman estos datos y cómo evalúa una persona de acuerdo a su condición física, si está bien, regular o mal con estos test. Lo mismo pasa en abdominales, acá está el ejemplo, si hace más de 52 excelente, si hace menos de 15 deficiente, y en mujeres si hace más de 46 excelente, si hace menos de 15 deficiente, lo mismo en lumbares. La única que cambia aquí en burpees, si hace 10 20 entre 10 y 20 entre 20 y 30 igual yo les voy a enviar el baremos. Y la única diferente es el test de Cooper, que es la distancia, si en hombres de 30 menores de 30 años, si hace menos de 1600 muy mala, y si hace más de 2800 buena. Entonces esto es como la referencia que ustedes deben de tener. Esta será la ficha, pero aquí ya les voy a mostrar la ficha que ustedes deben desarrollar, que yo la tengo en Word para que la puedan editar. Y también el baremos, que abramos las dos. Bueno, este es el baremos, que ustedes de acá sacan miden o comparan los resultados para saber si están bien, regular o mal. Que acá les muestra lo que yo les estaba explicando. Simplemente hay que buscar la edad, el género, y ustedes ya saben pues qué poner de acuerdo al resultado que tengan. Y esta es la ficha que yo se las voy a enviar. Miren que acá les pongo la edad porque en la guía antropométrica no está. Sí, ven, la guía orientadora no está. Está la ficha pero sin la edad. Entonces, para los que llegaron y no están en la explicación de la frecuencia cardíaca máxima, hay una fórmula que determina la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos mi edad, y da un resultado. Ejemplo, si una persona de 30 años da 190 la frecuencia máxima. Entonces, ¿yo por qué pongo la edad? Para saber si el resultado que da acá es congruente con la edad que ustedes tienen. Ya después los resultados no es necesario que hagan los dos, se ponen los dos como para que ustedes miren cuánto es el pulso antes de realizar el ejercicio y cuál es el pulso en la segunda tanda de ejercicios, cómo varía. Y aquí lo que deben colocar no son números, sino la condición en la que están, si están bien, regular o mal. Y al final lo que deben hacer es un análisis personal respondiendo estas preguntas para determinar pues el conocimiento que ustedes tienen sobre las capacidades físicas, qué creen ustedes que deben de mejorar y cuánto deberían tardar ustedes en tener una recuperación adecuada de acuerdo a la actividad física. Listo, ¿qué es lo que se da de esta manera? Entonces la ficha se completa únicamente cuando los números se transforman en una estrategia de mejora. ¿Claros hasta ahí? ¿Tiene alguna pregunta? Si no, pues dedito arriba, por favor. Hola, profe. Bueno, Hola. me quedé sin audio por un momento y me tocó salirme y volver a entrar. Ah, sí, sí, dime que tienes dudas. Tenemos que hacer los ejercicios y Sí. llenar la tabla respecto a lo que hicimos del ejercicio. Exacto. Y en la tabla, en la columna de baremos, no ponen ningún número, sino que hacen la comparación con el baremos que yo les voy a enviar al grupo. Entonces ustedes ahí dicen, bueno, si hice 20 en flexiones de codo, para ti que eres mujer, ¿qué valoración según el baremos te da? Si estás bien, regular o mal, qué es lo que se debe colocar en la columna de baremos. Vale, profe, gracias. Listo, con gusto. Por acá están escribiendo al chat. Profe, me disculpa, yo tengo desgaste. Heidi, en esta cuestión de lesiones, me escribes al interno y yo te digo cómo puedes ejecutar la ficha antropométrica
perjudicar tu lesión, listo. Bueno, Alejandra dice que no escucha nada, pero bueno, era eso. Esperemos que Nat está escribiendo. Pero bueno, según la OMS, o digámoslo así, en general la parte médica cambia porque las mujeres, como son ejercicios de fuerza, de resistencia, las mujeres producen menos testosterona que los hombres. Entonces, la explicación médica es que a los hombres tener más testosterona, que por medio de los testículos pues guarda más testosterona, tiene una ventaja porque la testosterona es como la hormona que regula la fuerza. Una de las funciones es regular la fuerza y la que le da fuerza a los hombres, y también la vellosidad y bueno, otro sinfín de, bueno, se me fue la palabra, cumple otras funciones, y por eso a las mujeres tener menos testosterona, que es tener menos fuerza, digámoslo así, en la hora de hacer ejercicio, por eso pues, se toma unas medidas totalmente diferentes. Si las mujeres tuvieran la misma cantidad de testosterona que tienen los hombres, pues no sé si ustedes saben los casos que interesante ese dato, sí. Los casos de las mujeres que quieren ser hombres, que se inyectan más testosterona para que aumente su vellosidad en la barba, en los pechos, bueno, en las partes del cuerpo para que sean más hombres, y lo inverso o lo contrario para los hombres que quieren ya pasar a ser mujeres, lo que se inyectan son, se me fue la estrógenos, si no estoy mal, me perdona ahí, pues, pero poco hacen estas preguntas para que disminuya pues la vellosidad, para que su voz sea un poco más eh, delgada, más similar a una mujer, y pues hacen pues esos cambios fisiológicos. Alejandra dice, sí, o que ya querían dar de participar a los trans en categorías de mujer. Bueno, eso ya es un poco complejo porque he escuchado mm, casos, por ejemplo, de un hombre que quiso ser mujer, pues hizo su transformación a mujer ya legalmente, porque pues en ciertos aspectos ya es legal, que si no, pues estarían atentando contra el derecho pues a la expresión y vulnerando ese derecho, y estuvo en un torneo de niñas, pero pues su condición obviamente natural es de hombre y estaba por encima de ellas en fuerza, en potencia, en cómo pateaba el balón, porque por más que haya hecho su cambio y que se sienta internamente como una mujer, tiene todas las testosteronas y todo lo de hombre, entonces fue un problema porque eso creo que fue en algo nacional, algo así, unos panamericanos, creo, no recuerdo bien, y hubo un problema por eso. Entonces también la boxeadora, que tenía mucha testosterona y el golpe muy fuerte, sí. Entonces, en esos casos, por eso es que se mide diferente, porque la testosterona da un plus al nivel de la fuerza. Entonces es complejo porque en ciertos casos se habla de que se atenta contra la expresión de la persona, pero pues de cierto modo tendría ventaja cuando se pasa de hombre a mujer, porque es más difícil cuando de mujer pasa a hombre que iguale rápidamente la fuerza natural de un hombre. Entonces es como el balance que se le hace a ese tipo de situaciones. Pero sí es muy interesante el tema, y creo que eso todavía está en evaluación porque, bueno, apenas se están dando este tipo de casos, y creo que a la boxeadora, no sé si la deshabilitaron, a la que estaba jugando micro, creo que era micro, si no estoy mal, futsal, también como que la exoneraron y ya recurre más en problemas como legales, de acuerdo como
a la exclusión que se le hace, como al racismo en este tipo de situaciones. Pero bueno, eso ya va a otros casos en cuanto a la regulación de las leyes y normas que tiene el deporte. Bueno, muy interesante pues profundizar en este tipo de temas. Pasamos al otro, que no es menos importante y que tiene que ver mucho con la valoración física que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso es las pausas activas y las diferentes eh, lesiones que podemos tener nosotros en los diferentes trabajos que hay. Yo hice acá pues como una selección de varias lesiones laborales que podemos adquirir. No profundicé solo en una, pero pues hice como las más globales, dada que yo en el tiempo que yo en el SENA, pues le he dado a muchos grupos de formación, le he dado a ATSO, a cableado estructurado, biomédica, automatización industrial, pues ustedes que son medios gráficos, bueno, a muchos programas y de todos esos programas se adquieren lesiones diferentes. En este caso, ustedes que son medios gráficos visuales, no van a tener las mismas lesiones que va a tener un, digámoslo así, como uno de cableado estructurado. Los de cableado estructurado son las personas o los trabajadores que hacen la conexión de los cables de red, de teléfono, bueno, en los postes. Entonces, ellos tienen un riesgo diferente a una persona de medios gráficos visuales, que por lo general en su trabajo, en su día a día, lo que va a estar es al frente de un computador, haciendo los diferentes gráficos, y son lesiones diferentes, pero igual vienen siendo lesiones. Como puede ser una lesión de estar sentado mucho tiempo y no hacer pausas activas, eh, el de medios gráficos visuales, como puede tener una lesión por caída o por una mala postura, una mala fuerza, subiéndose a un poste el de cableado estructurado. Entonces, puede que ciertas lesiones se asemejen y se aparezcan de manera diferente, pero pues cada uno tiende a tener diferentes lesiones. Entonces, primero es que ustedes entiendan qué es una pausa activa, ¿sí? Y es un conjunto de prácticas que se adquieren para mantener una correcta alineación del cuerpo en cada una de sus funciones. Sí, también los expertos en seguridad y salud en el trabajo, obviamente de acuerdo a las funciones que cumpla cada una de las de los sectores o de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir? Bueno, como las ramas o el desglose de operativos, ejecutivos, bueno, no sé cómo se llama precisamente, pues tienen una indumentaria diferente, ¿sí? Porque cumplen funciones diferentes. Entonces, ¿qué se busca con las pausas activas? Que cada una de las personas eh, y que tengan esa buena prevención puedan tener poder disminuir los dolores musculoesqueléticos y la tensión acumulada, no solo al sentarse, sino levantarse o cargar objetos o subirse pues, a los diferentes postes, bueno, cualquiera de las funciones, porque hasta un vendedor puede sufrir de lesiones por estar mucho tiempo parado, por estar mucho tiempo sentado de mala manera, bueno, se puede adquirir. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que con esto ustedes puedan cuidar su ingeniería o su parte corporal a largo plazo, ¿sí? Y que esas posibles apariciones o no aparezcan, o, valga la redundancia, o se tarden en aparecer y nosotros podamos atacar el problema con las pausas activas. Entonces, entendiendo qué son las pausas activas, ¿sí? Son breves definiciones o intervalos que interrumpen el trabajo que están haciendo, sedentarios, si son sentados, ¿sí? O si son muy activas, pues como las sesiones, se hagan pues ejercicios ligeros. No hace mucho, creo que fue el año pasado, yo tenía un grupo de bomberos, ganaron una oferta especial y ellos manifestaban que cuando eran, por ejemplo, incendios forestales,
que era una magnitud impresionante y que tomaba muchas horas pues poder apagar esos incendios. Entonces se habla de las pausas activas en ese momento. Entonces las pausas activas de ellos eran totalmente diferentes, eran de descanso por agotamiento, dado a que tanto rato con las mangueras de pie, ellos hablan que eran de 5 o 7 horas seguidas y hacían como campamentos cerca pues a donde tenían la fogata, ve el fuego y iban a hacer como un microsueño, bueno, no microsueño, pero como que iban a descansar por 1 hora, 2 horas y se relevaban y era como la pausa activa porque en un abrir y cerrar de ojo, pues si ellos se duermen, tienen microsueño mientras hacen la función por cansancio, pues pueden terminar en tragedia. Entonces siempre hacían como ese balance. O que si era un incendio en un edificio, que pues inhalar humo, que pues ya se colapsaba pues como los pulmones y que tenían que bajar a hacer el relevo y hacer pausas activas de respiración, hidratarse, bueno. Entonces son totalmente diferentes a las de una empresa. Entonces, en ese tiempo, lo que se busca es que esos beneficios se puedan promover la movilidad, mejorar la circulación sanguínea, estimular la concentración, en este caso de los bomberos, como les expliqué, y prevenir problemas no solo musculoesqueléticos, sino también, en el caso de ellos, respiratorios. Y con ello, lo que se busca es que se te mantenga una buena energía y una salud durante toda la jornada. Y esto se hace durante 10 minutos entre, si se trabaja por jornada de 8 horas, entre cada 2 horas, hacer este tipo de actividades con los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando falla el sistema hay aparición de una lesión laboral. Entonces, uno de los anillos se da por una afectación directa a la salud o bienestar físico-mental, mientras que en el otro anillo lo que se puede dar es por medio del entorno y que se disminuye la reducción de productividad y el deterioro del ambiente laboral en general. Entonces, a nivel clínico, sí, se dan daños físicos o psicológicos sufridos por resultados de la actividad laboral. Y uno de los orígenes que une estos dos anillos puede ser por accidentes súbitos, golpes o caídas, o por el desarrollo gradual, estrés, fatiga, exposición a condiciones adversas que se da mucho cuando no hay un buen entorno laboral, que pues siempre hay como ese choque, ese roce que aumenta este tipo de situaciones. Entonces, se dividen las diferentes lesiones, en este caso por riesgos biomecánicos, que son factores ergonómicos o físicos, y pueden producir, acá ustedes ya van detectando cuáles pueden padecer ustedes y de acuerdo a qué ejecución laboral repetitiva que hagan, se puede dar esta aparición de esta lesión. Entonces, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, riesgos generales y fatiga visual. En los oncológicos encontramos estrés laboral, síndrome de Burnout y gastritis por somatización o por mala alimentación. Y los ambientales, que son la hipoacusia, la neumoconiosis y las intoxicaciones. Entonces, el impacto biomecánico y riesgo ergonómico puede dar por medio de tensión muscular, debido al ejercicio repetitivo del estrés, dolor articular causado por malas posturas y sillas inadecuadas. En el del túnel carpiano se comprime el nervio mediano por movimientos repetitivos y causa hormigueo y debilidad. En las articulaciones da tendinitis, que es una inflamación por movimientos forzados o herramientas que producen vibración. En la parte psicosomática, lo vemos diagnosticado o se da por exceso de trabajo, falta de apoyo y presión y aislamiento social. Luego pasamos a un segundo nivel que es el estrés, que es una tensión física, emocional que provoca frustración
y ansiedad continua. Ya pasando al nivel 3 lo que se nos da es un agotamiento prolongado, el trabajador quemado, que o burnout, sufre alteraciones de su personalidad y de su autoestima. Y lo cuarto es que somatiza dándonos gastritis porque hay un colapso mental, se vuelve físico, la inflamación es aguda o crónica de la mucosa del estómago y provoca estrés por la mala alimentación, como se los explicaba ahora. Y ya, los que son por exposición obvias de entrada, ya está la parte auditiva, que es la pérdida de la capacidad para escuchar frecuencias altas y bajas, y es por estar expuestos a sonidos muy fuertes sin los elementos adecuados. La respiratoria, que es la neumoconiosis, una inflamación del aparato respiratorio. Esto se da por inhalar sílice, asbesto, carbón o algo que genere intoxicaciones. Y la otra, que es por medio de diferentes vías, cutánea, inhalatoria y digestiva, que son intoxicaciones y es una reacción adversa aguda y se da por manipulación de químicos, exposición de gases, vapores tóxicos o ingesta accidental. Y la más común ahora, y que pocas personas la vemos pronto, es la fatiga visual y el resequedad ocular. El origen es permanecer largos periodos frente a dispositivos con pantallas y lectura de documentos. Se esfuerza la parte visual sostenidamente que sobrepasa la capacidad de la recuperación de lo natural y nos centramos tanto en lo que estamos viendo que se nos olvida parpadear las veces necesarias para hidratar el ojo. Y los síntomas que nos dan para que ustedes los tengan presentes es ojos rojos, ardor constante, sensación de cansancio agudo y disminución temporal de la agudeza visual. Esta como se da, como que ustedes ven un poco borroso o como que ven rayitas en algo que normalmente veían claro y aparte de eso pues tienen los ojos como rojos. Entonces lo importante es utilizar gafas, gotas de hidratación. Yo utilizaba porque me acabaron, porque a veces paso mucho tiempo en el ordenador, o en el computador o en el celular y no parpadeo las veces que son. Entonces cuando veo que veo esas rayitas o que veo un poco más nula de lo normal, hidrato el ojo y pues ahí ya mejora un poco la situación. Entonces, ¿qué deben realizar ustedes? Deben realizar un folleto, ¿sí? O brochure, identificar que sea de manera atractiva, lo pueden hacer en Canva, en PowerPoint, pero que no sea de más de 3 páginas, sí, que sea tríptico, creo que se llama, tríptico, y que sea muy visual, o sea, que tenga mucha parte de gráficos que ilustren la poca información que va pues en el brochure. Eh, ¿Qué debe llevar? La explicación sobre la importancia de las pausas activas, tener un diagnóstico de 8 lesiones comunes, laborales, académicas o cotidianas que ustedes pueden adquirir. Ya saben que si quieren poner las que pueden adquirir en el trabajo, que es diferente a lo que están estudiando, ponen esas. Si quieren poner las académicas, que es con base a medios gráficos visuales, ponen eso. Y si quieren poner las de la vida cotidiana con lo que hacen en su día a día, la pueden colocar. Y en la parte 5 lo que deben colocar son 8 ejercicios que puedan prevenir esas 8 lesiones que ustedes pueden adquirir. Y de donde saquen la información, poner la bibliografía, nuevamente una portada pequeñita que identifique su nombre, programa de formación y número de ficha. ¿Sí? Y con esto evaluamos implementar un plan de ergonomía y pausas activas. En este caso, ya se desarrollarían las 4 evidencias en el tiempo establecido, que es hasta el 31 de agosto, si no estoy mal, que finaliza, perdón, hasta antes, hasta los del 20, sino que tengo varios grupos y no tengo claridad. Igual yo les iré avisando. Y ya es ejecutarlo. No sé si tienen preguntas hasta ahí, dudas
de lo que hay que ejecutar. También me gusta mucho que participen así como ahora sobre lo de la testosterona. O si todo está claro, dedito arriba y ya está. Nat, cuéntanos. Ah, era la reacción arriba. Todo claro. Igual si no tienen claridad en algo, les recuerdo los medios de comunicación, por mensaje instantáneo de la plataforma, por el grupo de WhatsApp, pero si no quieren colapsar de mensajes del grupo, me escriben al interno, así me tardé un poquitico en responderles, yo les respondo. No me gusta tener nada acumulado pues en el chat. Nada, todo claro, listo, nada, muchas gracias. Profe, ¿y qué entraría el EPOC? Eh, Primero que todo, ¿qué es el EPOC? Ahí sí me corchó. La ficha donde la encontramos, yo se las envío al grupo, yo ya les envío el material de formación. Y mañana ya eh, temprano en la mañana que funcionamos la plataforma, les subo la grabación y el resumen. Enfermedad pulmonar crónica, creo que esas son las siglas. Sí, EPOC. Sí, 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 son enfermedades pulmonares por inhalación de humos o los que traen en fábricas y no permanecen pues con el material, con la indumentaria adecuada, tienden a tener ese tipo de enfermedades, no al instante, sino a futuro, que es un poco más riesgoso, porque inhalan, la desarrollan y a futuro pues se ve como las consecuencias. De nada, nada. Como por ejemplo nuestros abuelitos eso sí, que uno por lo general ve que ellos tosen mucho. Es progresiva y no inmediata, no, es invasiva. O sea, eh, bueno, en ese tiempo nuestros abuelos eran leña y también tenían la costumbre de fumar mucho. Hoy en día bueno, es más por la contaminación que nosotros tenemos, pero al nosotros no ingerirla directamente, por no estar cerca a la leña o al humo, no la desarrollamos, pero pues tenemos otros factores que nos pueden perjudiciar a nivel de nuestros órganos, como la alimentación, y es como el paralelo que hay. Nuestros abuelos viven más por la de la alimentación que tuvieron, que era más orgánica, pero pues tienen este tipo padecen este tipo de enfermedades, cáncer de, de esófago, de las vías respiratorias, por ese tipo de situaciones. Mientras que nosotros podemos padecer otras por mala alimentación, por malas costumbres, bueno, un sinfín de situaciones. No sé si tienen alguna pregunta, duda, otra preguntita. Me gusta mucho que sean así de participativos. En este caso, participativas. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces, no siendo más, hoy es nuestra última sesión, pero pues siempre están pendientes si tienen alguna duda que yo les se la resuelvo por interno, por el mismo grupo, por el medio que ustedes deseen. Listo. Entonces, quedamos mañana, primera hora, les subo la grabación, el resumen, ya están activas las evidencias y listo. Y también les envío pues por el grupo para que puedan ver la grabación directamente desde el enlace en el grupo. Listo, entonces no siendo más, feliz resto de día, que descansen, que le rindan y acuérdense en que hoy es como un jueves pequeño porque mañana es jueves, pero un jueves tirando a viernes porque el viernes es festivo. Pues tiene un fin de semana largo para que disfruten. Listo, feliz noche ya, que descansen. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos.